Sí, muchas gracias por la invitación. ¿Se escucha bien? Ya. Nos invitaron a nosotros del Apruebo Evangélico. Estamos muy honrados de esta invitación en donde vemos diversidad de opiniones dentro del Apruebo, diversidad de perspectivas, y esto amplía y enriquece mucho más el contenido que le queremos dar a esta nueva Carta Fundamental. Contarles también qué es el apruebo evangélico, a qué nos enfrentamos nosotros dentro de este mundo cristiano, que es diferente al apruebo nacional, porque dentro de este mundo nosotros tocamos otras temáticas. Si bien los evangélicos también son ciudadanos, hoy parece que nos importan algunos temas y otros no, y con respecto a eso es que nosotros nos enfrentamos día a día, principalmente rompiendo mitos. Entonces, para comenzar, yo les cuento, ¿qué es el apruebo evangélico? ¿Quiénes somos nosotros? Nosotros somos un espacio de encuentro, de unidad, somos un colectivo, donde confluyen hermanas y hermanos de diferentes denominaciones evangélicas y protestantes, porque dentro del mundo evangélico no solo existe una denominación como por ejemplo la católica, que es solo una, sino que en la evangélica existen muchas. Y esto nos indica, esto nos muestra de partida que en la iglesia, digamos, evangélica existe mucha diversidad. Y ese fue uno de nuestros objetivos al nacer, digamos, después del estallido social, debido a que observábamos que existía solo una opinión política dentro del mundo cristiano y no es la opinión de todos, por supuesto. La gran mayoría o muchos van por el rechazo y con muchos mitos, temores que a continuación les voy a ir mencionando. Pero ese fue nuestro objetivo, demostrar que la iglesia evangélica es diversa, que no existe un monopolio en la opinión. Y también como segundo objetivo, nosotros nacimos con el fin de ir derribando mitos, de ir contrarrestando estas campañas de falsedades que se iban mostrando por las redes. Buscamos informar sobre el proceso constituyente desde el conocimiento cristiano, pero también académico. Dentro de nuestro colectivo existen muchos profesionales, elaboramos informes, vamos a dar charlas, seminarios, a todos lados donde nos inviten, principalmente para ir desmitificando, pero también desde el conocimiento. Fomentamos, por supuesto, los valores democráticos, justicia, paz, dignidad y de amor al prójimo. El amor al prójimo es nuestro eje central de cómo enfrentamos la vida y de cómo nos planteamos de cara al proceso constituyente. Nosotros hacemos una amplia labor de difusión a través de nuestras plataformas digitales en Facebook, Instagram y Twitter. Estamos muy activos, tenemos muchos seguidores, compartimos mucho material. Llegamos también, como les mencionaba, a organizaciones civiles y religiosas a compartir con agrupaciones de pastores, seminarios y charlas, y siempre estamos disponibles. Creamos materiales informativos, como les contaba, debido a la gran cantidad de profesionales que se encuentran al interior de nuestro colectivo. Tenemos una valiosa carta redactada por los abogados, pastores y obispos que redactaron la ley de culto. Y este es un tema que más adelante les voy a mencionar como uno de los grandes mitos y uno de los grandes temores que los evangélicos sienten en este proceso constituyente, que es la idea de perder la libertad de culto. Y nosotros tenemos una carta que contrarresta esta idea, principalmente debido a que ellos nos llaman a tener paz, calma, porque hoy no está en riesgo la libertad de culto, sino que hoy lo que está es mirar el país de una manera más participativa y construir juntos un Chile mejor. Nosotros nos planteamos en el apruebo evangélico con un cambio de paradigma. Invertimos la idea de cómo nuestros hermanos del rechazo, por ejemplo, se plantean. Nosotros nos planteamos como ciudadanos chilenos, con un deber cívico que tenemos una responsabilidad individual y que además vamos a la iglesia, que además participamos en nuestros cultos cristianos y buscamos el bien de todos y no el nuestro propio. Nosotros no representamos a la iglesia, no nos llenamos, digamos, con esa idea de que nosotros representamos a toda la iglesia evangélica, sino que lo hacemos desde el ámbito individual.
La Iglesia no le pertenece a un sector político, aunque hay dentro de nuestras filas hermanos que son de derecha y de izquierda, pero la Iglesia en sí no tiene un color político. Tampoco nosotros instrumentalizamos el voto evangélico. Hoy se alzan diferentes posturas que tienden un poco a arrogarse la representatividad y a captar y secuestrar este precioso voto de mucha gente evangélica. Nosotros más que nada vamos y apelamos a la libertad, a la voluntad, a la conciencia que tiene cada persona y que es libre para informarse, participar y votar como desee. Entrando dentro de los mitos, los temores y las exageraciones que nosotros vivimos día a día, primeramente tenemos que hacer un diagnóstico. Como parte de este diagnóstico podemos decir que el mundo evangélico es muy grande y además diverso. Somos aproximadamente 3 millones de chilenos que profesamos la religión cristiana y tenemos una cualidad bien especial, que dentro de nuestras comunidades religiosas la figura del pastor es una figura muy potente. Se observa también que muchas de estas figuras no siempre, lamentablemente, tienen estudios teológicos. Esto lo digo como parte de un diagnóstico. También existe una peligrosa amistad, cercanía que está teniendo la Iglesia Evangélica con cierto sector político muy extremo, y esto ha llevado a que incluso algunos cristianos olviden el discurso de paz y misericordia que nos caracteriza como evangélicos y protestantes, debido a esta cercanía con ideas extremas políticas, en donde muchas veces nos encontramos hablando ideas que no son nuestras. Pero existe un remanente, existe un grupo de hermanos que no se han contaminado con estas ideas extremas, y nos planteamos desde la libertad de cara a este plebiscito con muchas ganas de participar. Ese remanente, por supuesto, somos el apruebo evangélico. Hecho este diagnóstico, comparto con ustedes ahora sí los temores que nosotros como cristianos, como apruebo evangélico, enfrentamos día a día y tenemos que ir siempre contestando y derribando y argumentando. La primera gran caballito de batalla que tienen, digamos, es que este proceso constituyente se escribirá sobre una hoja en blanco. ¿Y de dónde viene esta idea de la hoja en blanco? Viene del 15 de noviembre, cuando se firmó el Acuerdo por la Paz y los políticos hablaron sus frases políticas y dijeron que celebraban que esto se construiría en base a una hoja en blanco. Pero resulta que luego cuando escribieron esta comisión técnica, que ojo, hay que investigar quiénes fueron los abogados que escribieron este nuevo capítulo 15 y conformaron la comisión técnica, este nuevo capítulo 15 de la Constitución, que viene a permitir y viene a fijar las reglas del juego para escribirla, fijó límites, fijó pisos mínimos, fijó garantías, por lo que la idea de la hoja en blanco no pasa de ser una expresión política, porque realmente no existe una hoja en blanco, sino que hay muchos pisos mínimos, como por ejemplo los derechos humanos, que no se pueden transgredir ni que no se podrán incorporar. En ese orden de cosas, el artículo 135, inciso final de la Constitución, expresa que el nuevo texto que se escriba y que se someterá a plebiscito debe respetar, primeramente, el carácter de República de Estado de Chile, el régimen democrático, las sentencias judiciales firmes y ejecutoriadas y los tratados internacionales ratificados y vigentes. No todos los tratados internacionales, sino que los que se encuentren ratificados y vigentes. ¿Qué significa esto en palabras más sencillas? Significa que las personas que se sientan a escribir la Constitución siempre estarán limitadas y podrán escoger entre alternativas muy escuetas. Por ejemplo, a la hora de hablar de un régimen de gobierno, no podrán salirse del parlamentarismo, semipresidencialismo o presidencialismo, y ahí irán variando, pero no podrán nunca, por ejemplo, plantearse una idea de una monarquía absoluta o un Estado teocrático, por ejemplo. Cuando hablamos de forma de Estado, será lo mismo, solo podrán elegir entre federalismo, unitarismo, regionalismo y no hay más alternativas. Y con respecto a la parte sensible, ¿no? que le interesa mucho al cristiano, ¿qué pasa con los derechos humanos? ¿Qué pasa con los tratados internacionales? ¿Podrán incorporarlos? ¿Los podrán sacar? El cristiano tiene muchos temores de que
Por ejemplo, las personas que escriban la Constitución no crean en el derecho a la vida y crean que tengan la libertad de borrarla de la nueva Constitución o simplemente no escribirla. Y es por eso que nosotros nos levantamos y les decimos, estén tranquilos, las reglas del juego que se escribieron para poder sentarnos a pensar en un Chile de nuevo, tiene pisos mínimos garantizados, que según cómo se mire, porque desde otro ángulo, desde otro punto de vista pueden ser restricciones, pero desde el punto de vista de la mente del cristiano, es una garantía de que no le podrán sacar los derechos humanos. Por eso yo les pido que se pongan como en el lugar de cómo piensa un evangélico en el país. El segundo gran mito es que siempre nos dicen, digamos, si tú votas a prueba, perderás la libertad de culto, ya no habrá derecho a la vida y la familia ya no será considerada como el núcleo fundamental de la sociedad. Entonces, volvemos a la misma respuesta. El artículo 135 nos garantiza que los tratados internacionales ratificados y vigentes serán un piso mínimo. Y aquí tenemos, por ejemplo, el Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos consagra el derecho a la vida en mejores términos incluso que nuestra Constitución. También consagra a la familia como núcleo fundamental de la sociedad de la misma manera, mejor que nuestra Constitución. Y así también la libertad de culto. La Convención Americana sobre Derechos Humanos, mis queridos amigos, también consagran estas tres libertades que parece que solo lo fueran las que le importaran al evangélico, y lo digo muy tristemente. Consagra de mejor término la Convención Americana sobre Derechos Humanos la libertad de culto, de pensamiento y de conciencia. Lo habla mucho más amplio. Por lo tanto, cuando las personas se sientan a escribir la nueva Constitución, los evangélicos deben estar tranquilos de que aunque quisieran, no podrían no incorporarlas. Son derechos humanos, como decía nuestro anterior ponente, de primera generación, son derechos humanos que están anterior al Estado. Y además, no escuchamos a nadie en las calles gritando que quieren eliminar la libertad de culto. No es un tema que esté en la agenda nacional, es un tema que está más que nada en el mundo evangélico. También nosotros nos encontramos con otro mito que quizá a ustedes les parezca extraño, pero decimos aquí, digamos, que si se redacta una nueva constitución, se eliminará toda referencia a Dios de la constitución. No sé cómo lo toman ustedes, pero el evangélico común, digamos, o cierto sector más radical, cree que la palabra Dios, por ejemplo, aparece en la constitución, o incluso enfocan la Constitución como una herramienta evangelizadora, lo cual no es así. La Constitución es una carta que une al país y que debe albergar a todos. Todos debemos sentirnos parte y eso es algo básico. También nos decía otro amigo, debe decir lo menos posible, no debe establecer un sistema económico, ni tampoco debe, digamos, consagrar la figura de un Dios. Para eso nosotros los cristianos tenemos nuestra Biblia, nuestra escritura, la cual consideramos sagrada, y a nosotros nos basta. No necesitamos, si es que, porque desde 1925 el Estado y la Constitución se separan, digamos, se transforma en un país laico, aunque no lo diga específicamente la Constitución. Chile se transforma en un Estado no confesional, que es muy similar a decir un Estado laico. ¿Qué otra figura, digamos, se imaginan que le sacarán de la Constitución? Hacen referencia a que Ricardo Lagos en el año 2005, en el preámbulo de la Constitución, decía que con el mérito de los antecedentes e invocando el nombre de Dios Todopoderoso. Esa era la única referencia a Dios que existía en la Constitución de 1980. Pero nótense bien, esto está en el preámbulo, no en las líneas de la Constitución. Ahora, los derechos humanos se basan en una cultura judeocristiana que proviene de la idea universal de que matar es malo, robar es malo, digamos, la vida es sagrada, ¿verdad? Y los derechos humanos recogen esta idea. Por lo tanto, no es que nuestra Constitución consagre la idea, una idea religiosa o una idea acercada a la Biblia, sino que son los mismos derechos humanos que consagran esta idea en base a la cultura judeocristiana. Por lo tanto, desde la mentalidad de un evangélico es imposible que nos quiten estos derechos humanos. Hoy nosotros, para concluir, nosotros
Estos son los mitos, queridos amigos, que nos encontramos día a día nosotros derribando, y es lo que está y lo que circula en la mente de los evangélicos. Y esto es muy triste porque les estamos impidiendo verse a sí mismos, a los ciudadanos evangélicos, como lo que realmente son. Los ciudadanos evangélicos también son trabajadores, también son estudiantes, también son pensionados, también son consumidores, usuarios, etcétera. Pero al imponerle o al decirle estos grandes temores, le están impidiendo verse a sí mismo como un sujeto relevante en la sociedad, como un sujeto que puede generar un cambio, sino que simplemente lo están planteando, lo están parando, digamos, en la sociedad como como un soldado que debe defender su iglesia porque cree que se la van a destruir. Y eso es muy sensible, no es un tema que nosotros lo podamos tomar como la ligera, como para burlarnos, sino que todo lo contrario, es un tema muy sensible porque el evangélico y el culto del evangélico dice relación mucho con la profundidad de la fe. El evangélico en general es muy devoto, sigue una vida distinta en la mayoría de los casos, y que siquiera le intenten tocar, digamos, la manera de expresar su culto, es un tema muy sensible. Pero aquí es donde nosotros apelamos a que, hermanos, no tengamos temor. Esto no está en juego hoy. Los derechos humanos son anteriores a nuestra constitución incluso. Hoy necesitamos construir un mejor país justo. Tenemos una oportunidad única de poder escribir una constitución. Entendemos las reglas del juego. No son las mejores que digamos. Sabemos quiénes podrán sentarse a escribir la constitución. Entendemos los límites, entendemos las barreras de entrada, pero sí tenemos un objetivo como evangélicos y como la mayoría de los ciudadanos que van por el apruebo, que cuando escribamos la próxima constitución, derribemos y saquemos las trabas que hoy nos impiden ponernos de acuerdo. Esta fortaleza que tiene el Tribunal Constitucional, estos altos quórum, que se incluya más participación ciudadana al momento de crear leyes, que no solo provenga del presidente o de los parlamentarios, sino que también de los ciudadanos. Necesitamos avanzar en garantías, y no solo en garantías sociales, que son muy importantes, que le beneficiarían mucho a la mayor masa de los evangélicos y también a los demás. Pero hoy nosotros lo miramos como un punto positivo, llamamos a la paz. Nosotros dentro del apruebo evangélico vemos y evidenciamos mucho el discurso de odio, el discurso violento, agresivo. Nos toca siempre recibir este tipo de golpes, pero la fe nosotros la mantenemos en nuestro Señor, y en base a esto es que miramos este proceso con ojos positivos y con toda la esperanza de que podemos construir juntos un Chile mejor. Muchas gracias.